Bienvenidos. Clau, bienvenida. Hola, Lisa, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Carlos. Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos, Gracias. ¿qué vamos a hablar este capítulo contigo? Pues hoy quería compartirles un proyecto en el que he venido trabajando desde el 2020. Es un proyecto enfocado en los hombres. Se llama Juguemos a Ser Hombres y pues es un proyecto que la verdad lo he podido compartir en distintos espacios. Me han invitado a radio, en algunos ámbitos académicos, congresos, ¿no? Todas las personas me dicen que les ha gustado mucho y a mí me gusta mucho también. Es un proyecto que, si bien yo lo diseñé como una estrategia, involucra a muchas personas, hombres, mujeres, académicos, personas desconocidas, porque lo que pretende es mostrar la influencia de la masculinidad en la vida de los hombres. Entonces, ahorita les platicaré un poco de la estrategia de trabajo, pero lo que busca es que cualquier persona nos pueda compartir un texto en donde visibilice cómo la masculinidad se hace presente en la vida de los hombres. Y aquí hemos platicado en los otros programas que hemos tenido detallitos. Hay por ejemplo, un texto que me gusta. Bueno, esto da la apertura para que cualquier persona envíe textos. Los textos solo tienen 3 características: reflexionar sobre las experiencias, las vivencias de los hombres, que no tenga una extensión mayor de 500 palabras, que son 2 cuartillas, es muy poquito. Tienen que ser breves y que no utilice lenguaje académico sofisticado, porque se trata de que sean experiencias cotidianas. Exactamente. Está pensado desde la primera vez que lo imaginé como para que lo puedas leer cuando estás en el baño, ¿no? En el teléfono. Y preguntarte eso, ¿cómo influye la masculinidad de los hombres? Está en internet y después de que se envían los textos, se ilustran. La parte visual es una característica muy especial del proyecto porque justamente pretende generar interés. Porque si solo fuera blanco sobre negro, una hoja, no lo leo, ¿no? Claro. Pero la parte visual me parece que es algo que que lo vuelve atractivo. Y bueno, pues hemos publicado hasta el día de hoy 4 números. Fanzine, no lo expliqué. Es una revista, viene de la palabra fanático, y magazine, fanzine. Y porque a partir de del movimiento punk empezaron ellos a generar sus propias publicaciones. Y pues se quedó como un formato. Actualmente un fanzine es una revista que se hace con recursos propios, que no pretende generar ingresos, sino más bien compartir ideas, y que eso da mucha libertad para que visualmente sea como sea. Se puede poner lo que sea en un fanzine. Y en el caso de lo que hemos venido trabajando es virtual. Y está en internet para que lo pueda consultar. Y los grandes movimientos empezaron con grandes movimientos intelectuales. O sea, el ponerlo en blanco y negro, tus pensamientos, tus emociones, te mueve, también te enfrenta con la hoja. Sí, a mí me ha servido mucho porque he tenido la fortuna de poder escribir. Ahorita les explico por qué la fortuna. Para mirarme a mí mismo, para ver de qué manera, ¿no? Claro. Es una forma la escritura es una forma de verte, de autoconocerte, de descubrirte, ¿no? Y vinculándolo un poco con lo que hemos hablado en los otros programas, en los otros capítulos, por ejemplo, hay un texto muy bonito que se llama Hombre que conduce, maneja estándar. Y es un hombre que se pregunta, a mí empieza diciendo, yo siempre tuve problemas de motricidad. Parece que dice que no gateé. Crecí y nunca pude manejar estándar. Tengo una hermanita chiquita que me hace burla. Fui a clases, todos me han hecho burla y yo no manejo estándar. Entonces cierra muy interesante porque dice, no sé qué digan las otras personas, yo estoy muy a gusto manejando automático y voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, ahí está el mandato. Por eso les decía, cómo tiene formas muy sutiles de hacerse presente. Tienes que manejar estándar si quieres ser un hombre de verdad. Yo no había escrito un mandato ahí, pero ahí está, ¿no? Sí, sí. Entonces es justo visibilizar este absurdo con el que crecemos los hombres. ¿Por qué nos genera presión esto? Es que de verdad caemos en conductas de repente muy tontas. De esta manera, entonces el fanzine se nutre de un montón de experiencias enviadas de cualquier persona
situación, la más cotidiana que te puedas encontrar y sucede. Y a mí te voy a decir que me encanta, ahorita oyéndote de esa experiencia, la posibilidad de platicarlo. Claro. O sea, porque muchas veces en esta idea de los mandatos asumimos que todos piensan igual que nosotros. O sea, estos mandatos son universales, son eternos y son para todos. O sea, aplica para todos. Y el poderlo hablar y decir, ay, mira qué simpático, a mí no me pareciera que manejar velocidades tenga que ser masculino o no. No sé si a ti, pero a alguien le abre la posibilidad de decir, ay, gracias, quizás ese mandato tiene huequitos. Yo tuve un maestro alguna vez que yo admiraba mucho y decía que nuestro trabajo como terapeutas era sembrar la semilla de la duda. Y te decía que la duda crezca por sí misma. Y es eso, es abrir eso, dejar esa pequeña semilla. Claro. Y decir, ay, qué simpático, a mí eso no me parece que tenga que ser, es sembrar esa semilla. Y decir, empecemos a cuestionar. Claro. Y yo me iría a un punto diferente que es, y que también la mujer lo conozca, ¿no? Porque a veces son cosas que no nos preguntamos. O sea, a mí en lo personal, pues me vale si la persona sabe, o sea, con que sepa manejar y me lleve a buen destino, ¿qué me importa que sea estándar o no? Claro. No, y si necesita que sea estándar, pues yo lo manejo y no tengo tema, ¿no? O sea, Pero incluso que te lleve a buen destino. O sea, Exacto. esta parte de lo que esperamos, ¿no? O sea, lo que esperamos, y regresando un poco a esta idea que hablamos en el capítulo pasado del cuidado. O sea, esperamos que él nos cuide. Y creo que es importante cuestionarnos también nosotras. O sea, el decir, si eso a mí me suena de, ay, sí, claro, es lo que yo esperaba. Yo mínimo esperaba que supieras velocidades. Decir, chin, ¿por qué yo pongo ahí una masculinidad? ¿O porque yo pongo ahí esta expectativa? ¿Qué me hace pensar que él puede cumplir esa expectativa? Así, tan abierta. y también qué tan importante o determinante es para tener con él una relación, ¿no? Porque habrá cosas que te valgan gorro y cosas que sí sean determinantes. Y a lo mejor, pues digo, se va a ver muy chistoso, pero a lo mejor para esa persona en específico, pues corre autos de carreras y le gusta que el hombrecito sepa manejar carro estándar porque se van a la Panamericana con coche estándar, por poner algo, ¿no? Entonces, pues creo que lo que yo decía anteriormente en otro de los capítulos era lo importante de que las cosas se vean y se conozcan. Es una manera de empezar a darle entrada a temas importantes, ¿no? Sí, claro. Ahorita, por ejemplo, ahorita que les escuchaba, entre hombres, por ejemplo, traer un chihuahua, un perro chihuahueño, es feminizarse, ¿no? Sí, o sea, claro. no, pero si pasas junto al que trae el Rottweiler, el Pitbull, pues eres un hombre inferior. O sea, es que es tan absurdo en eso. La ¿no? verdad que sí, me da mucha pena, pero sí. Y ahí está. Y los hombres en todo momento nos estamos comparando. Sutilmente, ¿no? Es muy desgastante y lo que pretende justamente entonces el fanzine es mostrar estos absurdos. Hay otro que muy bonito, me gusta mucho, de un niño que llega de la escuela. Este es ficción. Bueno, los dos son ficciones. Este es un cuentito en donde un niño llega a la escuela y viene todavía llorando y entonces llega a la carpintería del abuelo y el abuelo y el papá. Entonces el papá le dice, ¿qué te pasó? ¿Vienes llorando? ¿Qué te pasó? Y el abuelo, ¿no se te habrá ocurrido llorar enfrente de tus compañeros? ¿No? ¿Cómo crees? Entonces empiezan a reflexionar y los hombres no lloramos. Entonces, el papá le dice, no te preocupes, si tú quieres llorar, llora. Pero el abuelo insiste, no, eso no es de hombres, no, ¿cómo voy a permitir que llore? Entonces el niño se queda preguntando, abuelo, entonces ya perdí mi hombría, ya no soy hombre porque lloré. Y después le dice, abuelo, tú nunca has llorado. Entonces ahí hace una pausa, el texto está bonito porque dice, el abuelo entonces empezó a recordar las veces en que murió su esposa, en que le pasó esto, en que vivió aquello. Y después de recordar dice, no, yo nunca he llorado. ¿No? O sea, es muy interesante porque es otro absurdo, los hombres no lloran. Es lo que te digo, de alguna forma, aun cuando vemos que este mandato no nos funciona, lo reivindicamos. Claro. Y es ahí donde yo me quedo con, por favor, si tú ya viste que alguno no te funciona, por lo menos no lo reivindiques.
O sea, quizás es el momento de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, mijo. Sí, sí he llorado. Claro. Y quizás no quiero que llores porque, y le puedes dar toda la letanía, se pueden burlar de ti, tenemos que encontrar otra mejor forma de solucionar la emoción. Puedes explicarlo de mil maneras, pero cuando vemos que un mandato no nos funcionó y lo reivindicamos, ahí creo que es el absurdo de la humanidad. O sea, el decir no me sirvió, no fue útil para nada, pero sin embargo lo sigo manteniendo. Y eso es, hablando de las emociones específicamente, es algo culturalmente, es muy legítimo. Una persona seca emocionalmente, hermética, se ve como fuerte. Claro. Y una persona expresiva emocionalmente se ve como débil. La debilidad es ser emocional. La fortaleza es reprimir tus emociones. Claro. Bajo esta lógica, mejor me veo fuerte, ¿no? Y yo he escuchado cada vez más a mujeres que se avergüenzan de su propia vulnerabilidad. No quieren llorar en frente de otras personas. Entonces, estos aprendizajes que antes eran exclusivos de los hombres de no mostrar emociones, ahora también se están adoptando por mujeres, ¿no? Y sí, y creo que lo comentamos en algún capítulo pasado. En esta idea o sea, solamente hay blanco y negro. Si tú eres blanco y yo soy negro, o sea, nos quedamos ahí. Y la idea es encontrar una escala de grises. Claro. Y decir, si no nos funciona que uno de la relación sea hermético, no importa si es el hombre o la mujer, no nos funciona el hermetismo, punto. Tenemos que encontrar distintas formas de relacionarnos con nosotros mismos y en pareja también. Sí. Y creo que ese es el problema, que nos polarizamos. Entonces nos vamos al otro lado. Exacto. Y entonces nos vamos a yo quiero ser una mujer masculina. O es que si eres así, eres femenino. Es decir, no, lo que no nos está funcionando es que esto sea masculino y que esto sea femenino. Sí, eso es lo que no funciona. Estos mandatos. Claro. Y entonces por eso te digo, creo que sí es un absurdo decir este mandato no sirve. Porque si lo ponemos en cualquier otra cosa que no tenga que ver con creencias hacia nosotros mismos, no lo mantendríamos. O sea, si tú dices, este puente ya se cayó 87 veces, toda nuestra generación que ha pasado por ahí se ha caído, no vuelves a pasar por ahí. Y que te diga tu abuelo, pues camina. Oye, pero se murieron todos los de antes, pero siempre hemos caminado por ahí. Hay una parte que te dice no tiene sentido. Y lo hacemos cuando repetimos este tipo de mandatos. Cuando un abuelo que sabe que sí lloró o que sí le hubiera gustado haber llorado, le sigue diciendo a un nieto, no llores. Claro. El tema es que el abuelo pueda reconocer que esto es un aprendizaje de género. Por eso es tan importante visibilizar la influencia del género. Porque si no lo vinculamos con el género, no pensamos en la posibilidad de cambiarlo. Quiero que me platiques un poco más de por qué no te considerabas con género, porque yo como soy mujer, yo siempre me consideré con género. Porque yo pensé que así había nacido, que mis comportamientos obedecían a mi naturaleza, que yo era naturalmente competitivo. Ok. O sea, yo no reconocía la influencia del género en mis comportamientos. Okay. Yo así nací. Y lo vinculo con lo que pasó con mi papá cuando yo hablando con él, es porque eres así. Yo así nací y así me voy a morir. Esto es no reconocer el género. Es decir, es mi naturaleza y así como nací, moriré. Reducirte a la biología. Exactamente. No eres un ente pensante, eres un ente biológico. Ajá, estás destinado por los genes. Ok. Eso es no entender la influencia del género. Todo lo que yo soy es por mi naturaleza. Eso no abre la posibilidad de cambiar. Eso sería como, o sea, si tú quisieras pasarle ese aprendizaje a alguien, le dirías, ¿esa sería la primera? ¿Empieza a dudar de todo lo que te dijeron que así eres? O sea, es una actitud determinista. Exacto. Determinista biológicamente. No me acuerdo cómo le dicen, pero sí, determinado por la biología, por supuesto. Yo no tengo nada que hacer. Ya lo que yo voy a hacer ya está determinado por mi biología. Sí, o sea, entonces, pues por naturaleza, pues ya vengo fuerte. Pero imagínate el choque cuando te das cuenta que haces las cosas y no eres fuerte. Y no eres feliz, y no vives bien, y no te llevas bien con tu pareja, claro. Y tus hijos no están bien, y eres distante, y eres frío, y tu sexualidad es mecánica, cosificante, repetitiva, ¿no? O sea, y tú con tus amigos hablas de las mismas tonterías siempre, ¿no? Aunque quisieras hablar de otras. Aunque te preocupan realmente otras, ¿no? No sé, hablar de lo que sea. No te puedes mostrar tierno, no te puedes mostrar frágil, no puedes hablar de tu vulnerabilidad. Porque si los hombres disfrutaran esto,
pues denle. Claro, por El supuesto. tema es cómo les pesa, cómo afecta su calidad de vida, ¿no? Por eso les hablaba yo un poco si no me equivoco, en el primer capítulo sobre las estadísticas. Les mencionaba algo un poco. Es muy difícil. Entonces, bueno, en esta dificultad, este proyecto nace como un proyecto, Juguemos a ser hombres, como un proyecto no académico. Okay. Por eso tienen que ser textos muy ligeritos, cotidianos, porque además los hombres no van a hablar de su intimidad. Entonces es más fácil que se sientan identificados. Esto que dice me pasó. Yo le dije alguna vez a mi nieto, no llores. Y entonces viene la reflexión desde afuera hacia adentro y permite que se conmueva, que se mueva con lo que está diciendo el texto, ¿no? Okay. Yo he escuchado, les decía que los he presentado en otros espacios este proyecto, y a mí personas me han dicho, yo lo ocupo para terapia, para que los hombres, yo lo ocupo para dar talleres. Entonces, ha tenido la verdad un impacto muy bonito porque no pretende que cambies nada. Regresamos a lo que decíamos, pretende que tomes conciencia, que visibilices cómo la masculinidad afecta. Y tú sabrás si quieres hacer algo. Pero primero date cuenta. Y que no estás solo en esto. Porque Claro. también ese es el punto, ¿no? O sea, el hecho es que cuando te das cuenta que no estás solo, pues también puede ser que te sientas más cómodo de decir, pues bueno, le voy a entrar, ¿no? Y yo tengo una pregunta más. Me llama mucho la atención el nombre, Juguemos a ser hombres. ¿De dónde viene? Muchos de los proyectos que yo he escuchado terminan hablando de masculinidades, antipatriarcales, contra la violencia, profeministas. Me parecen nombres como acartonados, me parecen como nombres que condenan lo que pareciera que el nombre condiciona lo que va a suceder. Obviamente así son los nombres, pero en este caso no sabemos qué ser hombres. Y juguemos con esa libertad. Ampliemos. Además, démosle un tono lúdico, divertido, relajado, en donde exploremos otras formas de ser hombres, ¿no? Nos permitamos ser hombres de cualquier manera y todo cabe. De hecho, no les dije el nombre completo. El nombre es Juguemos a ser hombres, confesiones y confusiones desde la masculinidad, ¿no? Entonces, es el subtítulo, el subnombre, y justamente todo cabe mientras hablemos de los hombres. Cualquier cosa. Y no les he dicho también, les decía que no es un trabajo que yo he hecho solo, pero lo trabajé con estudiantes de licenciatura del TEC de Monterrey, Puebla. Los primeros 4 números, algunas personas me han ayudado en la coordinación, aunque la estrategia la diseñé yo como un proyecto académico. Bueno, proyecto dentro de la escuela pretende ir a la gente, ¿no? No quedarse en la academia. Entonces, vincula a muchas personas. Las personas que nos envían textos por redes sociales se suben a una carpeta. Las estudiantes leen los textos y dicen, a mí me gusta y entonces lo ilustra. Wow. Esto es muy interesante porque entonces se vuelven el comité editorial. Deciden qué va a caber en el fanzine y qué no cabe en el fanzine. Porque tiene que ser contenidos ligeros. Estaba pensado para estudiantes de licenciatura, en nivel de licenciatura, que eran quienes servían como comité editorial. Y tiene que ser entonces para personas, vamos, si yo enviara un texto y fuera muy formal, muy cuadrado, muy rígido, va a decir, es que no sé qué es esto, no entra, no cabe. Y sirven como filtro. Por eso les decía que yo he tenido la suerte de publicar, porque yo no les digo, este es mi texto. Ah, claro. No, lo subo ahí y lo eligen. Ha sido una bonita experiencia. Y en esta parte de elección tiene también que ver con me identifico. Claro, me por hace supuesto. sentido. O sea, identifico estos mandatos, o identifico estos miedos, o identifico esta parte de la masculinidad que de alguna forma sí está dentro de mi vida. Exacto. Sí, me siento reflejado de alguna manera, ¿no? Bueno, han participado hombres y mujeres para que se produzca un fanzine, mínimo 20 personas participan, ¿no? Entonces, no es el fanzine de Carlos, es el fanzine colectivo que muestra un collage de historias, de narrativas. Porque además, una de las cosas que mencionábamos, la narrativa seduce,
conmueve, ¿no? Tiene un impacto muy distinto a que si yo explico teóricamente, ¿no? La pedagogía de la crueldad, según Segato, pues mira lo que le pasa a un hombre. Hay, por ejemplo, otro texto no sé si recuerden el caso del pozolero, un caso sonado. Ah, sí, Ay, claro, sí. claro. Este hombre que deshacía cuerpos para el narco, ¿no? Entonces es muy interesante porque Era un chavito, ¿no? no, ya era un señor. ¿Ah, sí? Sí, tenía ya familia. Y es muy interesante porque cuando lo capturan, entrevistan a su esposa. Entonces ella platica una serie de anécdotas muy bonitas en donde dice, éramos muy pobres. Él entró al narco porque, bueno, de donde somos nosotros, juntaba lodo para hacer ladrillos y vendíamos ladrillos. Eso es lo que hacíamos en el pueblo, pero nos iba muy mal. Incluso una vez teníamos unos gatitos recién nacidos, pero nos iba tan mal que yo le dije a mis hijos, váyanlos a echar al basurero. Entonces cuando él llega en la noche, dice, ¿dónde están los gatitos? Y dice, ¿cómo serán crueles? ¿Cómo pueden echar los gatitos al basurero? Y manda que los traigan, ¿no? Entonces Qué después... paradoja, Exacto, ¿no? exacto. Sí. Entonces después la esposa dice, siéndola así, ¿usted cree que va a hacer lo que dicen que hizo? De verdad, Claro. cae en los polos paradójicos y en una especie de ternura, porque después lo entrevistan él, dice, yo prefiero hacer esto a que mi familia pase hambre. Yo no puedo permitir esto. Prefiero deshacer cuerpos. Entonces, él deshacía cuerpos en ácido porque el narco era lo que le pedía. Claro, claro. Y el Lo que pasa valor es de que- para él era mantener a su familia. y El mandato. Sí, y esta visión blanco o negro y muy hollywoodense del malo es muy, muy, muy malo y solamente es malo. Pensamos que las personas se reducen a una sola cosa. Claro, claro. Y justo, es un problema complejo. Por eso, a mí cuando me lo pidieron en la escuela, lo que nos pidieron, estaba en quinto semestre del doctorado, tienen que hacer una intervención. Y la intervención, yo pude haber hecho un taller, ¿no? Pero es que esa es la visión mía. Este es algo muy parcial. El problema es muy, muy robusto, muy complejo. Es que es un caleidoscopio. Exacto. Entonces lo que yo quise fue justo mostrar un problema desde muchos lugares que yo no podía abarcar. Entonces voy a invitar a quien quiera participar. Y cabe tu texto, si es bienvenido. Y hemos recibido de verdad textos muy, muy bonitos, muy, muy interesantes de cosas que yo no hubiera puesto. Y no porque estén fuera, sino porque no se me hubieran ocurrido. Claro. O porque no las has vivido. Exacto. ¿No? Ahora, tengo otro cuestionamiento Venga. referente a esto. ¿Aceptas textos de cualquier lugar o tiene que ser, o sea, no importa? Porque supongo que también el machismo, que es muy pegado al tema de los mexicanos y en otros países pues se manejan de otra manera y todo, yo creo que la visión es un poco diferente. Sí. Sí es distinto, pero Pero hay un común denominador. sí, yo diría que hay un patrón. Yo les decía lo que se me había olvidado en el capítulo pasado. Yo veo que siempre en los mandatos está una jerarquía, una competencia y una ambición. Entonces, esto se manifiesta de distintas maneras, ¿no? Una ambición por ser más, una intención de ponerme encima, y la competencia es el medio para demostrar quién está por encima, ¿no? No, la competencia no es ociosa, busca jerarquizar las relaciones, ¿no? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién puede más? ¿Quién puede menos? Entonces, los hombres en todo momento estamos compitiendo. En ese sentido, me parece interesante porque cualquier texto cabe. ¿En qué sentido? No todos los hombres viven la masculinidad igual. Yo, como decía, no puedo representar todo, no quiero, pero bueno, no podría, simplemente no podría. Y entonces, lo que visibiliza un texto no lo muestra el otro. Claro. Claro. Y ahí es donde se muestra un collage. Realmente es un collage de experiencias, Porque no de así es la imágenes. humanidad. O Claro. sea, no podemos cerrar a todos los hombres en una característica y entender qué es lo que decíamos. O sea, quizás en tu mandato a ti no te funcionó. A ver, y en las mujeres pasa. El típico de, es que debes de saber cocinar y debes de ser un placer darle de comer a tu familia.
Y hay un grupo de mujeres que les sale y les sale muy bonito. Ya vemos un grupo de mujeres que no nos sale. Claro. Y entonces, o sea, esta perspectiva de estas mujeres donde dicen es que cocinar es un placer, yo le podría decir es que yo no. Y entonces mi texto vendría en esta idea de o sea, el martirio que es que sea mi responsabilidad. Claro. Ahora a ver qué tragan todos en la casa. Claro, claro. Sí, sea, exacto, ¿no? Sí, y desde, bueno, ya voy a sacar mis frases de Venga. terapeuta, pero viene desde tu unicidad. O sea, cada quien Claro. vive su masculinidad o su feminidad o todo, pues desde lo individual que es, ¿no? Entonces, ahora, la verdad es que se me hace algo muy, muy rico. O sea, porque te puedes identificar y ahí te puede salir la pregunta. Sí. Sí, exacto. O sea, es una forma de abrir a los hombres. Porque yo les decía, vamos a iniciar un taller de puros hombres, por decir. ¿Alguien quiere decir algo? Cri, cri, sí, nadie. Sí. Sí, entonces, pero les quiero leer esto y después a mí me pasa algo parecido. Fíjate que desde ahí es mucho más sencillo dar, Por supuesto. dar cursos. O sea, desde planteemos una postura y cada quien de su punto de vista. No como el primo de un amigo. Es mucho más fácil Claro, hablar del primo de un amigo. absolutamente. Y crea curiosidad. Sí, Yo creo que una de las de lo que le encuentro, aparte de muchas cosas a esto de rico, es que lo lees desde la curiosidad, desde el chismecito ese de, oye, ¿y a poco eso decía la esposa del pozolero? Pero si era una malísima persona, no es posible, ¿no? Y entonces empieza a crear controversia, sale a la plática y empiezas a cuestionarte. sí, definitivamente. Además, agregaría en qué contexto cae el proyecto. No hay trabajos para hombres. Los trabajos, básicamente lo que hacen las universidades con los hombres son protocolos contra violencia de género. Son proyectos punitivos. Si Claro. tú haces esto, entonces la sanción. Vamos a investigar, pero no hay proyectos preventivos. Sí, otra vez regresamos al. Te digo que no y tengo la lista eterna, pero no sé decirte que sí. Sí. O cómo No, sí. como sí, Uf, que eso es una chambotota, ¿eh? pero estaría padrísimo. Ya aseguremos otro programa más para verlos como sí. Sí, y sí, nos aventamos, ¿eh? Pero ahí en este vacío de trabajo con los hombres, que es lo que hemos hablado en los 3 programas, la falta de trabajo es donde cae un proyecto en donde los hombres puedan identificar la masculinidad en sus comportamientos. No la vemos. Y no descrita desde lo femenino, o sea, no descrito como desde el movimiento feminista o desde yo mujer, cómo veo tu masculinidad, sino desde ustedes. Y no visto también, agregando a lo que dices, desde la corrección moral. Claro. Desde el yo te voy a decir lo que tienes que hacer, Sí, ¿no? sí, porque yo hombre soy más deconstruido, papista que el papa y entonces yo sé. En la UNAM, en diciembre, me presenté en un congreso de violencia de género en universidades y un compañero dijo una frase, otro panelista, dice, antes los hombres nos medíamos por el tamaño del pene y ahora por qué tan deconstruidos estamos, ¿no? Entonces, volvemos a caer en una jerarquía, ¿no? Es que yo es que otra yo vez te nada puedo más corregir. te voy a decir como que te dirían que cambiaste de infierno pero no de diablo. Sí, O sea, sí. o sea, es otra vez lo mismo. Es justo lo que queremos es dejar de medirnos. Exactamente. Entender que medirnos nos hace daño, entender que medirnos nos pone en un estándar que no queremos. Y es pelear con un fantasma. Esta idea de la competencia es siempre estarme comparando con algo que no existe, con un estereotipo. Sí. Querer alcanzar un ideal y como ideal es inalcanzable. No Sí, existe, claro. ¿no? Ujú. Entonces, los hombres tenemos que empezar a movernos y ha sido un trabajo bien interesante. Estudiantes que han participado y que empiezan a mirar desde otro lugar. ¿Por qué? Estudiantes, se involucran en el proyecto, de repente creen que la intención es decirle a los hombres cómo comportarse. Y en la medida en que va avanzando el proyecto y van conociendo un poco más, dicen, ahora entiendo los problemas de los hombres. Es que no es tan sencillo, Claro. ¿no? No es tanto como darle un manazo y decir, esas cosas no se hacen.
y corrige, no reeducamos hombres, que esa es otra de las frases que está muy común en el trabajo con hombres. Reeducar a hombres para que dejen de ejercer violencia contra las mujeres. No. Y esto me parece súper fuerte. ¿Por qué? Porque yo nunca entonces soy mi prioridad. Si yo trabajo para dejar de ejercer violencia contra ti, ¿en qué momento me preocupo por la violencia que estoy ejerciendo sobre mí mismo? ¿No? Claro, ¿y dónde está el autocuidado? Y Pues otra tienes que vez, me empezar cierras desde a todos ahí. los hombres en violentos con las mujeres. Por supuesto. ¿No? Sí, no cabe. No cabe. Ni en todo, ni todos los hombres, ni en todo momento, porque incluso, y por eso me parece tan interesante el texto del pozolero, él que fue un hombre excesivamente violento, vinculado con el narco, era muy tierno con su familia. Claro. O sea, por eso me llama mucho la atención la idea de los gatitos. Oiga, no sean crueles, ¿cómo los lleva? ¿No? De verdad, ustedes no tienen corazón. Y el pensar que lo hizo porque el mandato era lo que le exigía el hecho de trabajar en esto. O sea, no tenía de otra. No había, o sea, no es que tuviera un sinfín de trabajos que escoger para Claro. poder llevarle de comer. O sea, eso Es que es mucho más complejo. Claro, Es eso muy complejo. No, Es muy no complejo. no es buscar justificarlo. No, para nada. No es aquí. No. Pero Otra vez, en esta historia de Hollywood tendríamos que tener una lógica. No hay lógicas para ese tipo de cosas. Y las personas somos mucho más. Claro. O sea, tenemos muchas vistas y podemos ejercer violencia o no en muchos aspectos. Podemos ser muy tiernos en muchos aspectos. Exactamente. O sea, creo que esta parte de compartir estos textos, de reencontrarnos. O sea, creo que es un espacio bien lindo para volver a hablar de temas importantes. Sí. Yo, por ejemplo, en el trabajo veo cómo se siembra una semilla. Tocamos vidas. Los primeros 2 fanzines fueron masculinidad, hombres y género. El tercer fanzine fue sobre mandatos exclusivamente y el cuarto fanzine fue sobre paternidades. 150 páginas. Y es muy interesante, fíjense, porque fue paternidades desde estudiantes de licenciatura. Es decir, ellos básicamente criticaban a sus papás. Claro. Cambió mucho la postura de ellos mismos. Yo no había visto que mi papá pasaba por esto. Yo estaba en un lugar muy cómodo diciéndole, papá, tú me prometiste. Papá, tú dijiste. Papá, tú no me das tiempo. Papá, pero no me daba cuenta del problema, que a él no le enseñaron, no le permitían expresar emociones, no sabe cómo abrazarme. Fue una experiencia bien interesante. Claro. De cómo los hijas se replantearon su relación con el papá, ¿no? Y su propia paternidad o maternidad futura. O sea, decir, Claro. es lo que te digo, decir, si esto no ha funcionado en la familia, como por qué lo seguimos repitiendo. Y ahorita sigue funcionando el fanzine, o sea, lo sigues editando, sigue funcionando. ¿Cómo está eso? Eso está bien interesante. Les decía que los primeros 4 números se trabajaron con el TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey nos dijo, ¿sabes qué? Bueno, tengo que explicar algo antes para esto. Trabajaban con nosotras, porque era un grupo de hombres y mujeres la coordinación, estudiantes de servicio social del TEC de Monterrey. Ok. Yo meto el proyecto al TEC, le digo, mira, voy a trabajar este semestre esto, y ellos ofertan el proyecto y se inscribe quien quiere. Entonces tienen toda la libertad. Estas personas que se inscriben al proyecto trabajan durante todo el semestre en el proyecto que propuse. Así funcionó 4 años, 20, 21, 22 y 23. Fueron 4. Pero el último año me dijeron, ¿sabes qué? Tu proyecto ya no continúa. ¿Por qué? Porque estamos trabajando. El tema de hacer un servicio social es trabajar con poblaciones vulnerables. Los hombres no son población vulnerable. A ver, trabajas con estudiantes que cada fin de semana se te mata uno por alcoholismo. Cada fin de semana tienes un problema de violencia de género. Claro. Cada fin de semana tienes un compañero que se quiso suicidar. O sea, me dices que no es una población vulnerable. Claro, desde sus criterios no lo es. Y lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto se suspendió, pero ahorita lo estoy trabajando con la Ibero Santa Fe, lo estoy trabajando con la UAM Xochimilco y lo estoy trabajando con la UVA, la Unidad de Vinculación Artística, una dependencia de la UNAM. Ese es el único que va a ser abierto, porque ahí se puede registrar quien quiera. Los de la Ibero son para estudiantes de la Ibero, los de la UAM Xochimilco para estudiantes de la UAM, pero y no traje.
porque tengo unos folletitos. Se oferta un taller para la comunidad y quien quiera se puede inscribir. Es un taller virtual en donde el resultado final es hacer una publicación del fanzine. No te preocupes, pero lo podemos trepar en nuestra página de tuterapia.com.mx y podemos poner ahí la información e invitarlos. La pregunta era, bueno, a ver, quiero hacer como dos cosas. La primera es impresionante cómo nos vamos por las cosas urgentes y no importantes. O sea, cuando tú me dices, a mí se me rola un poco el estómago, te tengo que ser honesta, cuando me dices que no lo ven como población de riesgo, y entiendo que si lo ves como en esta humanidad, el hombre gana en ese aspecto más, pero en esta parte de decir, también hay hombres en riesgo. ¿Y por qué nos vamos a esperar hasta que sea urgente? Hasta que de verdad digamos ahora si estos hombres ya están de verdad en esta población de muerte por drogas, alcohol, violencia. ¿Por qué no empezamos a hablar del tema hoy? Que se puede. Y creo que es bien importante hacer énfasis en esa parte. O sea, en decir no porque en estadística, digamos. Y no es cierto, porque en estadística también tienes muchísimas poblaciones de riesgo. Los hombres mueren mucho más por día que las mujeres, pero mucho más. Creo que mueren 7 hombres por cada mujer. Una cosa así. Pero no hay un movimiento que le diga esto es importante. Claro. Ese es un problema. Y no hay un movimiento porque los hombres no reconocemos el problema. Es que es un problema muy grande. Juan Guillermo Figueroa, director de mi tesis, un académico del Colegio de México que lleva muchísimos años trabajando con hombres, dice, si pudiéramos resolver el problema de las muertes de los hombres vinculadas con el género, el impacto sería mayor a que si se curara el cáncer. Claro, porque lo tenemos dividido en estrés, suicidio, accidentes de coches, drogas, violencia. Violencias interpersonales. Por eso, pero lo tenemos dividido como estadísticamente así. Claro. Un poco como para hacer el problema súper chiquitito. Exacto. No, y además, los programas de género, hay un texto muy bonito de Luna en donde él habla de cómo las campañas para evitar accidentes de tránsito no tienen perspectiva de género. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de los accidentes de tránsito son por hombres. No tiene caso que hagas una campaña sin género, porque a lo mejor el 10%, el 5% son mujeres. Y el 95%, no recuerdo bien ahora mismo el porcentaje, de la población que tiene accidentes de tráfico son hombres y está vinculado con género. Con querer pasarse el semáforo, con echar competencias con tu primo, con decir no pasa nada, con manejar cansado, con manejar borracho, con estarte peleando, con estar jugando con el celular. Ahí entra la perspectiva de género. Este es un problema vinculado con la masculinidad que no está siendo atendido, ¿no? Necesitamos justamente entonces programas mucho más enfocados que reconozcan en los problemas que se generan en los hombres. Entonces, no es que sea el género en aprendizajes diferenciados opera muy distinto en las mujeres, en los hombres. Y hay mucho trabajo, afortunadamente, con las mujeres, con las compañeras, en visibilizar de qué manera, cuándo sí, cuándo no, cómo trabaja, distanciarte. Les decía, por ejemplo, en otro capítulo, pueden usar pantalón. Ese es un logro. Pareciera, sí. Parecería algo trivial. ¿Qué hemos logrado los hombres en 100 años? ¿Cómo ha cambiado nuestra masculinidad después de tantos cuestionamientos? ¿Estamos igual? Sí. ¿No? Es mínimo. Ahora nos permitimos usar playeras rosas. Pero de fondo, pero el mandato no cambia, ¿no? Sí. Entonces, es muy difícil. Hay pocos proyectos, hay proyectos directivos, hay proyectos que no ponen a los hombres al centro de la discusión, sino es para beneficiar a las mujeres. Entonces, en este contexto, es que entra Juguemos a Ser Hombres, el proyecto de fanzine, y que va muy bien y bueno, se interrumpió. Espero que pueda seguir trabajando. Y el proyecto pretende crecer en audios, ¿no? Talleres, grupos de trabajo, y ahí va, de manera orgánica, muy despacito, como creo que tiene que ser. Va creciendo el proyecto. Antes era el con el TEC y en algún momento, pues es que ya no podemos continuar. La verdad es que cuando salimos me cayó un poco de peso, pero la verdad es que lo vi como algo positivo. Claro. El proyecto da para más. El TEC nos estaba quedando con todo lo que nos ofreció. El proyecto da para mucho más y ya no era su espacio.
Y ahorita estamos en 3 espacios, trabajándolo y tengo ideas que me gustan mucho, ¿no? Conductas de riesgo, trabajar con adolescentes, hablar de los niños, ¿no? De los adultos mayores. Claro. Claro, y ahorita que platicábamos, por ejemplo, de estas situaciones de riesgo, yo pensaba cuando mis hijos estaban en secundaria que había una asociación bien importante aquí en México, justo de no violencia, no me acuerdo cómo se llamaba, pero justo esto, para decirle a los chavos que no tomen alcohol, que no se violenten en antros o en fiestas. Y claro que eso, o sea, es mucho más en esta población, pero viene también mucho más de estos mandatos. O sea, de si yo como novia espero que tú te golpees al chavo que me volteó a ver, pues después, ¿cómo te digo que no seas violento? Porque entonces te estoy mandando un doble mensaje que Claro. Claro. Error 404, no hay forma que cumplas los dos. Claro. Sí, y el mandato, y de verdad está tan mandato tomar más. Yo tomé Sí, 6 cervezas. claro. Yo tomé 4. No, pues no aguantas nada. Sí. ¿Eso nos compara? ¿Eso define quién es más hombre, no? Y claro, en algún momento espero que podamos trabajar con adolescentes, o sea, que la población sea adolescentes, porque, regreso, los adolescentes, hombres, no reconocen esta idea de tomar más como un mandato, como algo que implica un Claro, riesgo, claro. como algo que puede morir, como algo, o sea, no es un tema menor a lo que nos llevan los mandatos. No, porque yo estoy pensando incluso con la manejada. Si el mandato es tu salud, no es relevante. No es O sea, y a ver, y lo quiero poner porque yo así lo veo. O sea, ¿cómo le puedo pedir a un hombre? Por una parte, sálvame. Tú eres el que tienes que poner tu pellejo para salvarme a mí. Y entonces ahí el mandato es tu vida no es relevante. Claro. Y después decirte, pero sí cuídate en el coche porque ahí tu vida sí es relevante. O sea, estas partes donde te digo no son coherentes. Claro. Sí, o No- sea, no son son las dos, dicotomías. sí. Estás polarizado y por dónde me voy, ¿no? O sea, es hasta de, pues, volverte medio loco. Pues, ¿para dónde jalo? Bueno, No, pues jalo me estrello, o sea, quizás no duermo y me paso toda la noche manejando para llegar con mi familia, porque todo por mi familia. Y entonces decir, espérame, ¿y tú dónde estás? Porque es un trabajo que hemos hecho mucho las mujeres. En esta parte en decir, no todo por tu familia, primero tú. Y si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Y yo se lo digo a las chavas con las que trabajo. Y tú y yo trabajo también mucho más con mujeres. Pero en decir, si ese es nuestro diálogo también, otra vez, si yo tengo el derecho, también lo tienes tú. Claro. Entonces, si yo tengo el derecho de decirle a las mujeres, mujer, si tú vas a estar bien, tu familia va a estar bien, me hace todo el sentido decirles a los hombres, hombre, si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Desde tu calma, desde tu tranquilidad, desde tu autoestima, desde tu autocuidado, tu familia va a estar bien. Pero si les enseñamos que yo quiero que se dé un balazo enfrente de mí, pues entonces eso para él es que su familia esté bien. Hay una película de Denzel Washington, seguramente la habrán visto o la habrán escuchado nombrar, que se llama John Q. Es una película que me parece súper interesante. Él tiene un hijo, si no me equivoco es ficción, no es real. Tiene un hijo que está en la escuela, un hijo de 8 o 9 años, y de repente se desmaya en la escuela. Entonces le hablan de la escuela, tiene un problema en el corazón que no se le había detectado, lo tienen que operar y le dicen, no pasa nada, tengo el seguro médico. Llega su seguro médico, no alcanza para esto, entonces no podemos atender a su hijo. Y su esposa le empieza a reclamar, ¿y qué vas a hacer? Pues vendo la casa, pues vendo el coche, pues esto. Es su responsabilidad resolver el problema. Es muy interesante porque él termina secuestrando el hospital. El hospital. Lo cierra y dice, hasta que no le cambien el corazón a mi hijo, yo no libero el hospital. Y después, si quieren, me llevan preso, sí, mátenme, claro. condénenme. Mi hijo va a estar bien y lo que venga, o lo que suceda conmigo, no importa, ¿no? Aguanto el balazo. Claro. Sí. Para eso estoy. Entonces, ahí está el género. No se ve, pero está, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo vivimos los hombres en una, como autómatas, replicando este deber ser sin darnos cuenta que obedece? Y no podemos salir de ahí. Estamos súper atrapados. La presión del mandato, presión y la contención emocional. ¿Qué voy a hacer si esta presión, este malestar que se genera, no lo puedo expresar? Me suicido, me emborracho, Claro. violento,
¿no? Estoy irritable, siempre estoy de malas, no sé establecer relaciones, no puedo compartir mi intimidad, no puedo hablar de vulnerabilidad. Los hombres estamos atrapados ahí y no reconocemos el género. Entonces, es un problema importante, fuerte. Tan importante como la mitad de la población mundial, dejémoslo ahí. Sí, y yo diría que más, aunque estaría de acuerdo que somos la mitad, más o menos, esta población afecta a la otra. Sí, entonces, claro. Es el 50% del problema más lo que invadimos, ¿no? Sí, claro. Sí, o sea, porque nuestro desconocimiento, nuestra ignorancia también afecta a la otra mitad. Claro, claro. Y entonces tenemos mujeres que tienen hombres que no son vulnerables, que no se relacionan, que no tienen relaciones significativas. Claro, claro. Y de hecho, nosotras muchos de lo que lloramos. Claro. O sea, lloramos esta parte de decir queremos hombres significativos, queremos hombres que se involucren con nosotras, queremos hombres que quieran estar en estas relaciones a largo plazo, invertirle y estar ahí. Claro que es el problema. Sí. Entonces, el fanzine tiene una intención muy pequeña, muy chiquitita, es un trabajo muy ambicioso, pero con un objetivo bien chiquito. Vamos a visibilizar, vamos a hablar de los problemas de los hombres, ¿no? Pero muy importante. Yo creo que sí. Algunos autores dicen que el feminismo solo se pudo constituir a partir de que las mujeres reconocieran sus malestares. Claro. Si las mujeres no reconocían sus malestares, no hay movimiento. Bueno, pues los hombres no reconocemos nuestros malestares. Claro. No hay posibilidad de articular nada. Porque no hay un sujeto que demande. Necesitamos entonces los hombres decir, oye, podría vivir mejor. Oye, estoy cansado de no poder llorar. Oye, yo sí quiero a mis hijos, me gustaría poderlos abrazar. Oye, no quiero vivir para trabajar. Oye, estoy cansado de que mi jefe me esté molestando. Oye, ya no quiero poderme vincular de otra manera, ¿no? No quiero dejar de odiar a mi papá. Quiero dejar de competir por todo. Es un problema muy, muy, muy fuerte en donde, y esto lo dice Segato, las primeras víctimas son los hombres. No dice las mayores víctimas, pero para esto que llamamos masculinidad, primero me afecta a mí y después irradia hacia afuera. Sí, yo creo que esa competencia de quién más no es relevante. No, para nada. El dolor es dolor y tu sufrimiento es sufrimiento, porque tu sufrimiento no invalida el mío. Claro. Y el tuyo no lastima el mío. Y a mí al revés, o sea, sentir y darme cuenta de encontrar estos espacios de hombres y decir, caray, están igual de incómodos, me hace sentir más acompañada. Y decir, entonces cambiemos el sistema. Porque si a nadie de verdad nos está funcionando, algo estamos haciendo muy mal. Es encontrarnos más bien en la incomodidad y buscar una salida. Y no decir a cuál le duele más, porque eso nunca ha llevado a nadie a ningún lado. No, es buscar puntos de encuentro. Sí. Y respetar nuestras dolencias, o sea, sin ponerle este peso. Cuando hablas, por ejemplo, en duelo, que lo manejan mucho, ¿no? En las familias, que dice la viuda, es que yo duelo más. Y mucho lo que te dicen es en la taratología, es cada quien tiene su dolor. Aquí no compitamos. Cada quien tiene su pérdida. Y creo que en esto del hombre y la mujer, cada quien está llevando su pérdida. En estos mandatos, cada quien está llevando su pérdida. Sí, y yo, o sea, estoy de acuerdo completamente, pero yo agregaría que mi dolor es más importante para mí que tu dolor. Claro. Y entendería que tu dolor es más importante para ti. Entonces, lo digo porque los hombres necesitamos enfocarnos en nuestras vidas, ¿no? Claro. En nuestros malestares, en lo que vivimos y respetar lo que están haciendo y diciendo las mujeres, porque eso es cierto también. Creo que es otro gran mandato de los hombres. Sí. Tú vas a estar en paz cuando ella esté tranquila o cuando logres que tu familia esté en paz. Claro. Y entonces parte del mandato que les está haciendo mucho daño es no verse hasta el final. Y como todavía eso no es el final, no les ha tocado verse. Sí, necesitamos mucho trabajo. La verdad es que hace falta mucho. Y agregaría, hay muy pocos espacios, ¿no? Espacios de sensibilización en donde solo reflexionemos sobre nosotros mismos. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te gustaría seguir? ¿Cómo son tus vínculos? ¿Cómo aprendiste a ser hombre? ¿Cómo te llevabas con tu papá? ¿Eras más cercano a tu papá o a tu mamá? ¿Alguna vez estás cansado de trabajar? ¿Te has aguantado las lágrimas? ¿No? O sea, ¿con quién platicas de lo que te duele?
¿Alguna vez te has sentido solo? O sea, hay un montón de cosas Claro. que está ahí, pero no lo vemos. No tenemos a lo mejor esta posibilidad de leer desde el género la influencia de los aprendizajes. Pues muchísimas gracias. Nos quedan unos cuantos minutitos. Pues No, gracias ni a te ustedes. fijas en el reloj, es nada más para que yo tenga una idea Es de un cuánto estimado. llevamos en la plática. No, bien, pues gracias a ustedes. Espero que les sirva a la gente que les sigue a su plataforma. Y pues yo agradecido de encontrar espacios, porque eso es lo que estoy haciendo. Es un trabajo fuera de la academia, porque lo que le decíamos en uno de los capítulos, si no me equivoco, el primero, hay mucha gente muy involucrada y lo demás. Y vamos a trabajar con los demás, ¿no? Claro. Me parece importante eso. Pues muchísimas gracias. Este espacio es tuyo cuando quieras venir, Muchas cuando gracias. quieras estar acá. Para nosotras, la verdad que es un placer y es un privilegio. Y creo que el privilegio de oír voces distintas. Yo creo que eso es lo que más nos alimenta. Oír otras voces, otras perspectivas. Muchísimas gracias, Carla. Gracias a ustedes. Otra vez repítenos tus redes, dónde te localizan. Pues mi mail es cale.mosi@gmail.com, cale.mosi, es MOSI. Y el proyecto Juguemos a Ser Hombres, así nos encuentran en Gmail, en redes sociales, y así se llama el blog. Si lo ponen en Google, Juguemos a Ser Hombres es la primera liga que va a aparecer para que puedan conocer un poco más del proyecto e invitarles a que si quieren Y nos pueden usarlo. escribir. Claro. O sea, y lo pueden usar y lo pueden compartir con su familia y lo pueden utilizar como para vean, vamos a leer esto en la mesa el domingo que no tengan de qué hablar, en vez de hablar, no sé, de política. Hablen de algo más importante. Y que nos envíen textos si quieren. Ok. No, adelante. Los textos nada más tienen que ser 500 palabras, centrados en las reflexiones de los hombres y no usar un lenguaje académico, ¿no? Y yo Entonces, pensaba en grosero más que académico. O sea, como que ninguno de los dos. bueno, es que, no sé, la verdad es que creo que no hemos tenido ninguno grosero. Algunas Nada más lo groserías se habían académico. dicho. Ok. Sí, porque si no se vuelve como sin querer excluyente, ¿no? O sea, Ok. para mí es muy rebuscado, yo no le terminé de entender. claro. Y fuera de eso, bien. Y pueden ser escritos por hombres o mujeres, fuera de eso, Para leerlo el domingo en la mañana, tal cual, o en el baño. Sí, exacto. Clau, nuestras redes. Nuestras redes es Tu Terapia MX y nuestra plataforma es tuterapia.com.mx. Y bueno, pues muy pronto también tendremos escritos ahí de Juguemos a Ser Hombres y pues seguiremos trabajando en esto juntos. muchas Muchísimas gracias. 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 Nos vemos.